7 de la mañana con 11 minutos y a esta hora nos conectamos vía videoconferencia con el economista Vicente Albornoz, analista económico, para hablar sobre las proyecciones económicas de nuestro país durante este último tramo del gobierno nacional. Buenos días, economista, gracias por atendernos. Muy buenos días, como siempre, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, economista. Bueno, ¿cuáles deben ser las prioridades del gobierno nacional en este cuarto y último año que ha arrancado ya dentro del mandato presidencial? En materia económica, ¿cuáles deben ser las prioridades? A ver, hay una prioridad que es la prioridad central. ¿Cuál? Evitar que la crisis sea demasiado dolorosa. A ver, entendamos un poco el nivel de problemas que tenemos. La política económica ideal en este momento sería aumentar el gasto público, aumentar el número de empleados públicos, aumentar los subsidios, pero simple y sencillamente el gobierno no tiene recursos como para hacer eso. Punto. No hay más que cálculo que hacer. No hay dinero para implementar la política ideal, que sería una política expansiva. Entonces, el gobierno lo que tiene que hacer es tratar de minimizar el golpe, porque el gobierno en este momento se enfrenta ante que no tiene recursos, no puede implementar esto de aumentar el gasto, y lo único que puede hacer es que la reducción del gasto no sea tan dura, no sea tan dolorosa. ¿Qué es lo que va a hacer ahí entonces? Reducir el gasto en donde el golpe a la economía no sea especialmente grave, tema difícil, pero bueno, tiene que intentarlo. Y luego conseguir recursos donde haya, como haya, para mantener el gasto público sin mucha reducción. ¿Qué es lo que está haciendo en este momento el gobierno? A ver, tiene una política de reducción de alrededor de 4.000 millones de dólares. Esperamos que la reducción sea en donde menos le duela a la economía. Tiene una política de conseguir préstamos internacionales, préstamos de los pocos que nos prestan, que son los multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, la CAF. Y finalmente tiene una política de renegociar la deuda pública para pagar más tarde, con lo cual libera un poco de recursos y ahora en el año 2020 y el comienzo del 2021 tiene un poquito más de recursos de lo que habría tenido si no hiciera todas esas políticas, y eso lo puede dedicar a lo más urgente, que evidentemente es salud, y algo de ayuda a los más necesitados, algo de ayuda a los más pobres, algo de subsidios a la gente más vulnerable en el país. Por ahí no hay mucho más que hacer, está bastante atado de pies y manos del gobierno actual. ¿Cómo enfrentar esta situación teniendo en cuenta que en el informe del presidente de la República, en el informe a la Nación del último domingo del 24 de mayo, el presidente de la República aseguró que durante este último año, este último tramo de gestión de su gobierno, dedicará todos sus esfuerzos a mantener 4 pilares: el tema de la salud, el tema del empleo, el tema de la alimentación y también la dolarización? Frente a un escenario económico tan adverso, ¿cómo lograr mantener el apoyo y fortalecer estos 4 ejes? A ver, entendamos que la manera, voy a ir en retro, ¿no? El eje de dolarización, cómo proteger la dolarización que tan positiva ha sido para el país. Bueno, es relativamente sencillo, manteniendo un gobierno sensato, que haga cosas sensatas, que diga cosas sensatas, que no esté buscando dañar a la dolarización, como el gobierno anterior, al cual le importaba, no le importaba la dolarización y por lo tanto tenía un discurso constante contra la dolarización, que no me dejan devaluar, que la dolarización es una camisa de fuerza. Eso decía el gobierno anterior e implementaba muchas políticas que eran dañinas hacia la dolarización. Obviamente hay que evitar esas políticas y eso es central. Segundo, no hay que topar el dinero que el gobierno anterior estuvo todo el tiempo sacando. No hay que topar las reservas del central, algo que está en la ley que se aprobó en el 2018, está en la ley que se aprobó la semana antepasada, algo que es absolutamente obvio, no hay que quitarle los depósitos que tiene el Banco Central para alimentar el gasto público, porque esos depósitos son el respaldo de la dolarización. Luego, no hay que implementar políticas destructivas como el famoso dinero electrónico, que era una bomba de tiempo. Más bien, para proteger la dolarización, más bien se podría dar una lista de todas las políticas destructivas que no se deben implementar. Creo que el gobierno en eso está haciendo lo correcto.
Desde que se cambió de presidente, hace 3 años y unos días, no se ha vuelto a sacar un centavo del Banco Central. Desde que se cambió de presidente, no se ha vuelto a insistir en esto del dinero electrónico, que era, como yo digo, una bomba de tiempo, y más bien se destruyó el dinero electrónico. Entonces, en ese aspecto vamos bastante bien. Luego tenemos un gobierno que se cuida el qué dice y qué expectativas crea y qué pánicos crea. Por lo tanto, no se han creado pánicos, no se han creado expectativas indebidas, no se ha creado la sensación de que tenemos un gobierno antidolarización. Creo que en ese eje las cosas se están manejando bastante bien. Luego, en las otras áreas, alimentación, salud, etcétera, ¿cómo actúa el gobierno? Pues consiguiendo recursos para eso. Eso significa, como no hay ahorros, no hay un centavo de ahorros, como el gobierno anterior se gastó hasta el último centavo de los ahorros, eso significa conseguir créditos, y el gobierno está consiguiendo créditos en el único sitio que hay, que es en las multilaterales, y en eso también está haciendo lo mejor que se puede dentro de una situación tan compleja. ¿Y cómo lograr que siga llegando más dinero a través de los organismos crediticios internacionales, teniendo en cuenta también el nivel de endeudamiento al que puede enfrentarse el país y también con condiciones que sean beneficiables o beneficiosas para nuestro país, para poder pagar esos créditos que este momento estamos solicitando para atender estas emergencias o estas necesidades? A ver, las condiciones de esos créditos son en general bastante beneficiosas para el país, bastante convenientes, porque son créditos en general a más de 10 años plazo y a tasas de menos del 4%. Es decir, son créditos convenientes para el país desde el punto de vista de que si saliéramos al mercado libre, al mercado financiero internacional, obtendríamos tasas muchísimo más altas, pero muchísimo más altas y a plazos más bajos. Así que, no, las condiciones de los préstamos son de lo mejorcito que podemos conseguir. Una oportunidad perdida que nos hubiera permitido conseguir mucho más recursos de afuera fue el aumento de impuestos. Estaba proponiendo el gobierno en la famosa ley humanitaria un aumento del impuesto a la renta, le ponía ahí con el nombre de contribuciones, algo así, pero en el fondo era un aumento del impuesto a la renta. Ese aumento del impuesto a la renta fue mal visto por muchos sectores de la sociedad y finalmente no se llevó a cabo. Si es que se hubiera podido crear ese aumento del impuesto a la renta, el gobierno hubiera tenido una herramienta para decir a los multilaterales, miren, mi país, mi población está haciendo un sacrificio. Y este sacrificio es una forma de demostrar cuánto nos importa evitar un colapso en este momento del coronavirus. Y por lo tanto, ustedes, señores del BID, la CAF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, ayúdenme más porque nosotros ya estamos haciendo un sacrificio. Desgraciadamente no se hizo eso y ahí se perdió una oportunidad. Yo entiendo, mucha gente estaba en contra de un aumento de impuestos, lo entiendo perfectamente, pero era una oportunidad para conseguir recursos para el país que la desperdiciamos. Bueno, en este momento, si bien el capítulo de las contribuciones se sacó de la propuesta de ley que envió el propio Ejecutivo, de la ley de apoyo humanitario que envió el Ejecutivo, el presidente de la República en su informe a la Nación el 24 de mayo informó que es necesario que haya un aporte ciudadano frente a la situación que se está viviendo no solamente en Ecuador, sino a nivel mundial. Y para el caso de nuestro país, el presidente ha dicho que se va a solicitar el adelanto del pago de impuestos a quienes ganen más de $5,000 y a las empresas que de una u otra forma no han sido afectadas por esta emergencia. Esto amparado en el artículo número 165, numeral 1 de la Constitución, que le faculta al presidente en estados de excepción adelantar el pago de impuestos. ¿En qué medida también esto puede contribuir? A ver, veamos que es como un premio consuelo para el gobierno. Lo ideal hubiera sido subir los impuestos. Este aumento, esta contribución, que era un aumento del impuesto a la renta a las personas y a las empresas, me parece a mí que era lo ideal. Esto del adelanto del cobro de impuestos es un adelanto y por lo tanto lo recaudado hoy va a ser una reducción de lo recaudado el próximo año. Entonces es una forma de endeudarse del gobierno, ¿no? Hoy pide un adelanto de impuestos, pero el próximo año va a cobrar menos. No le queda otra salida
ante el rechazo tan visceral que hubo a ese aumento de impuestos, esa propuesta de aumento de impuestos, no le queda otra salida, insisto, no es lo ideal, pero olvidémonos de las políticas ideales ahora, no hay cómo implementarlas, y como no hay cómo implementar las políticas ideales, hay que buscar las menos malas, las menos dañinas, para ir implementándolas poco a poco. ¿Qué es lo que debe tener en cuenta el común de los ecuatorianos frente a la situación que se está viviendo en el país de aquí a futuro? Que estamos en una época muy dura y por lo tanto hay que ser cuidadosos con cada centavo que tengamos. Hay que ser exactamente lo opuesto a lo que fue el anterior gobierno. El gobierno de Rafael Correa fue un gobierno que se gastó hasta el último centavo de lo que tenía, que no ahorró un solo centavo. Un gobierno que gastó todo lo que había de ahorros y que además se endeudó. Hay que ser lo opuesto a ese gobierno. Hay que cuidar lo que se tiene, ahorrar lo que se pueda, ser extremadamente cauteloso con todo lo que compremos, con todo lo que gastemos, saber que hay poco empleo y también, también al mismo tiempo darse cuenta que este tipo de crisis suelen abrir oportunidades. Hay gente que se ha encontrado oportunidades vendiendo, haciendo máscaras, haciendo geles, haciendo lo que sea. Siempre una crisis como esta abre oportunidades de negocio y la gente hábil para los negocios suele encontrar esas oportunidades y es el momento preciso para buscar esas oportunidades, atacarlas y conseguir lo que el resto no estamos consiguiendo, que es generar riqueza, generar empleo. Muchas gracias, economista, por la información compartida. Ha sido un gusto estar con ustedes. Muy gentil, muchas gracias. Agradecemos a Vicente Albornoz, analista económico, quien ha ofrecido su punto de vista sobre la situación económica y fiscal que actualmente vive el país. 7 de la mañana, 23 minutos. Vamos a una pausa, regresamos en breve con más.